El día de hoy te voy a explicar cómo aprender un idioma de manera natural, sin esfuerzos e incluso sin que te des cuenta. Bienvenidos, mi nombre es Martín y este es Mi Jardín. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, pero hay personas que cuando le preguntas cómo aprendieron un idioma, no lo saben explicar, y es porque no son conscientes de cómo fue su aprendizaje. Y de eso trata la teoría de la adquisición del profesor Stephen Krashen. Stephen Krashen es un profesor americano, estadounidense, de la Universidad de California, que es lingüista y se dedica hace muchos años al estudio de las lenguas. Y tiene una teoría que se llama la teoría de la adquisición, de la cual yo ya había escuchado, pero esta semana he estado leyendo mucho sobre eso y estoy fascinado. Esta teoría, la teoría de la adquisición, tiene 5 hipótesis. Voy a explicar las 5 hipótesis. Es importante que escuches cada una de ellas y al final de las 5 hipótesis te darás cuenta que es posible adquirir un idioma de manera natural e incluso tal vez sin darte cuenta. Primera hipótesis. Aprendizaje no es lo mismo que adquisición. Esta es la hipótesis central. Lo que dice básicamente es que hay dos maneras de aprender algo o de adquirir una lengua. Una es estudiándola y otra es adquiriéndola. Algo así como absorbiéndola. ¿En qué se diferencian estos dos caminos? En que en uno estudia la lengua o el idioma como una materia. Cuando nosotros vamos al colegio, cuando vamos a la escuela, así como hay clases de matemáticas, geografía, historia, nos ponen clases de inglés, ¿no? O de alemán o de francés o lo que sea. Y tenemos que estudiar esa lengua y hacer tareas sobre esa lengua como si fuese una materia. Y lo que dice este profesor es que ese no es el único camino. El camino más eficaz, según este profesor, y yo estoy muy de acuerdo, es adquiriéndola. Aprender no es lo mismo que adquirir. ¿Qué cosa es adquirir? Adquirir es obtener algo muchas veces de manera natural. Recibes algo, incorporas algo a tu vida, absorbes algo. Yo soy peruano y cuando me fui a Buenos Aires a vivir un tiempo, al regresar se me había pegado el acento porteño. Hablaba como un poquito como argentino. Me pasó también cuando viví en Bogotá, regresé hablando como rolo, como bogotano, y mis amigos me molestaban, me decían, oye, ¿por qué hablas así, no? No lo hice a propósito, simplemente se me pegó el acento. Y este profesor dice que lo mismo sucede con los idiomas. Hay personas que absorben el idioma de manera natural. No quiere decir que no haya un relativo esfuerzo en eso, pero es un tipo de aprendizaje diferente. Es posible aprender un idioma no de la manera tradicional, aprendiendo tablas y verbos y cosas y gramáticas y reglas, sino absorberlo como de manera más intuitiva, natural. La segunda hipótesis es el idioma o la lengua se obtiene de una manera natural, sin ningún tipo de orden y sin ningún tipo de secuencia. Es decir, hay algunos que aprenden primero las palabras, hay algunos que se demoran en hablar, hay otros que aprenden primero una estructura y después otra. Y el problema es que en las escuelas tradicionales, en la manera de enseñar tradicional, se debe aprender en un orden. Y lo que dice este profesor es que no debe haber ningún orden, no hay ninguna regla de cómo empezar ni cómo terminar para aprender. Cada uno aprende de distinta manera y hay algunos que primero aprenden las estructuras, otros de frente empiezan a hablar, otros empiezan a entender primero y no se debe poner unos pasos a seguir, digamos una estructura en el aprendizaje de los alumnos. Debe ser de manera natural. Eso es lo que dice el profesor y eso es lo que uno ve cuando ve a los niños aprender. Los niños aprenden de manera natural. Algunos pronuncian primero las palabras, algunos al comienzo aprenden a decir todo en pasado, otros dicen todo en presente y así uno empieza por lo que más le acomoda y de ahí va escalando y se va agarrando de cosas, porque en la teoría de la adquisición, el aprendizaje o en todo caso la adquisición de la lengua no está basado en la gramática, está basado en la comunicación. Tú aprendes en cuanto más te comunicas. La tercera hipótesis es la hipótesis del monitor o del control. Tú tienes que aprender las reglas gramaticales, sí, pero como monitor o como controlador para corregir. Entonces tú vas aprendiendo a hablar y la gramática te va ayudando a corregir. Estoy diciendo esto mal, la próxima vez lo voy a decir bien. Y para eso, claro, sí se necesita ayuda a veces de un nativo, de un profesor. Vas a aprender en la medida que te comuniques. La comunicación es la base.
La cuarta hipótesis es para mí la más interesante y la más importante, el input comprensible. Creo que no hay una traducción exacta al español, en todo caso sería entrada de contenido comprensible, y se trata de que tú puedas consumir contenido, pero que tú entiendas. No sé si les ha pasado, pero van a clases y te ponen un cassette ahí, play, un cassette donde no entiendes nada, además suena muy mala calidad, y te dicen, bueno, Juanito, ¿qué entendiste? ¿Qué has aprendido con este audio? Y pues no aprendiste nada porque no entiendes nada. El contenido que tienes que consumir es un contenido donde tienes que entender la gran parte y que haya una parte que no entiendes. Para que esa parte que no entiendes, tu cerebro lo va a aprender por contexto. La teoría y esta hipótesis en particular del profesor Stephen Krashen dice que la mejor manera de aprender un idioma es consumir muchísimo contenido para que esa entrada de contenido se instale en tu cerebro y lo vayas absorbiendo. Es lo mismo que pasa cuando se nos pega un acento. ¿Por qué se nos pega un acento cuando vamos a vivir a otro país? Porque estamos tan rodeados de esas personas que vamos absorbiendo el acento. Entonces, la teoría de este profesor es que la manera de aprender natural es que tú logres entender la mayor cantidad posible de lo que estás leyendo y escuchando. Por eso no sé si has escuchado gente que dice, no, es que en un momento yo entendí cómo funcionaba el idioma. En un momento, no sé, ya estaba hablando alemán. Y eso lo dice la gente que lo aprendió de esta manera. No la gente que estuvo chancando en libros. Lo dice la gente que estuvo zambullido en el idioma y de escuchar tanto, pero tantas cosas que entendía, aprendió lo que no entendía. Entonces esto, escuchar y leer, tiene que ser mucho. Yo lo que hago, por ejemplo, es escucho podcast todo el día. Por lo menos escucho 2 horas de podcast al día. Y eso es lo que más me ayuda. La gramática es un corrector. Es algo que va a corregir esto, ¿no? Acá está. Corrector. Tú entras la información acá y acá la botas. Y con la gramática tú corriges. Pero no vas a aprender solamente de saber reglas. Tienes que escuchar y leer mucho. Y la quinta hipótesis, el filtro emocional, el filtro afectivo. ¿Qué cosa es el filtro afectivo? Son las emociones que juegan un rol importante en el momento de la adquisición de ese idioma. Esto funciona así. Acá está el input. Son 4 cosas: escuchar, leer, hablar, escribir. Si tú haces mucho de esas 4 cosas, vas a hablar cualquier idioma, no importa si es difícil, si es fácil, y va a ser de manera natural. El secreto es que tú quieras hacerlo. Acá entra el filtro afectivo que explica el profesor Stephen Krashen, que es, hay una serie de emociones en ti que vienen de tu infancia, de cómo has crecido, de la propia imagen que tienes de ti mismo, de tu historia, miles de cosas, tus miedos, tus alegrías, tus emociones, tus sueños. Ahí entran un montón de factores psicológicos y todo eso construye como un filtro. Todo esto que vas a escuchar y vas a leer por montones, que tiene que ser comprensible, va a poder pasar y convertirse en output, va a poder convertirse en que puedas hablar, en que puedas escribir, vas a procesarlo, va a pasar por ti, lo vas a poder votar, pero hay trabas emocionales, este filtro se va a cerrar y esto no va a pasar, se va a quedar acá. ¿Cuáles son esos factores? 1, motivación. 2, ansiedad. Esos son los 3 factores del filtro afectivo. La primera es la motivación. Hay 2 tipos de motivación. La práctica, es decir, tú necesitas hablar. Hay una necesidad de hablar para entrar a la universidad, para conseguir un trabajo. Y la otra motivación que existe es la motivación de la integración, que es cuando tú te quieres sentir parte de un grupo. Esa motivación es muy fuerte. Lo segundo es la ansiedad. Cuando estás ansioso, tenso, estresado, te vas a bloquear. Y eso pasa con mucha gente que llega y el choque cultural con este país y con otros hace que te bloquees y ya no puedes ingerir el idioma. Y por eso hay muchos latinos que no aprenden el idioma, no porque no quieran, sino porque el choque cultural fue tan fuerte y olvidaron la importancia de aprender el idioma del país donde vives. Y lo tercero es la autoconfianza. ¿De qué te crees capaz tú? Y digo esto porque hay mucha gente que no se cree capaz de muchas cosas. Yo no me creía capaz de aprender más que un idioma. Cuando escuchaba que había gente que hablaba 4 idiomas, me
parecía como, uff, eso es demasiado, ¿no? Y ahora ya voy por mi quinto. Y me gusta y me creo capaz, pero lastimosamente no siempre fue así en mi vida. Muchas veces creí que no iba a poder con el alemán, muchas veces creí que nunca lo iba a lograr. Acá entra la autoconfianza, ¿no? En decir, no, sí puedo porque he hecho cosas mucho más difíciles. Creo que el camino no es hacerlo a la mala, a la fuerza. Creo que el camino es buscar lo natural. Y pues si te gustó este video, si te pareció útil, déjame un like, escribe un comentario. ¿Cuál de estas 5 hipótesis es la que más te asombra, la que más te golpea, la que más te llama la atención, la que más interés te causa, la que más quisieras adquirir? Y suscríbete a este canal, que estoy hablando mucho sobre aprendizaje de idiomas desde mi propia experiencia en simultáneo, y también sobre migración a este país, a Alemania, el país donde yo vivo y al cual he tenido que emigrar y al cual he tenido que enfrentarme pues a una serie de problemas y aventuras. Nos vemos en el siguiente video.